Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que pronto ya a escuchar esta última clase de la capacitación, ¿sí? Ha llegado la última clase de esta capacitación. Para arrancar el día, como siempre digo, a prepararse algo calentito, ¿sí? Un mate, un café, un té, algo que los pueda acompañar en este tiempo, ¿sí? Para ir disfrutando esta última clase, ¿sí? Chicos, paso a explicarles cómo vamos a organizar la clase de hoy. Hoy va a ser un solo video, a diferencia de las clases anteriores, como es un video de repaso y conclusiones, vamos a hacer un solo video para no perder el hilo, ¿sí? Porque los dos videos vieron que siempre terminaba un tema y arrancaba otro, cerrábamos una unidad y arrancábamos otra, ¿sí? De acuerdo si eran unidades o eran clases, las íbamos abriendo o cerrando. Hoy es una unidad de conclusiones, hoy es una unidad de repaso, perdón, hoy es una clase de repaso, una clase de conclusiones. Por lo tanto será un solo video para no ir cortando esto. Pero tengan presente, recuerden, hacemos la clase de repaso igualmente, que hoy es la clase para sacarse las dudas sobre el trabajo final, ¿sí? Vuelvo a insistir, presten mucha atención a las consignas dadas, respeten los lineamientos pedidos, recuerden que son necesarios los lineamientos para aprobar, tengan en cuenta las marcaciones que les hemos hecho en los trabajos anteriores, ¿sí? Si le hicimos estas observaciones en el trabajo anterior, recuerden que son absolutamente necesarias para este trabajo. De hecho, son requisitos de aprobación, ¿sí? Si las marcaciones que se hicieron ustedes no las tuvieron en cuenta o las vuelven a repetir en este trabajo, el trabajo está desaprobado, ¿sí? Está desaprobado y lo tienen que volver a hacer. Entonces no está bueno que por una pavada, como es un tipo de letra, un lineamiento o algo, desaprobar un trabajo por una cosa así, porque es una corrección ya realizada, ¿sí? Tengan bien presente, también bien presente, que el mínimo de carillas es 5 y el máximo 8. 8 completas, el mínimo de 5 completa. Recuerden que en esta cantidad de carillas no entra ni la portada, ni esto, ni aquello, no entra nada. Es el desarrollo total de la página, de la carilla absolutamente completa en la cual ustedes están escribiendo, ¿sí? No vale dejar espacios, 4 hojas y media no alcanza el mínimo de 5. Siempre les dije, chicos, mejor, el mínimo más un renglón, antes eran 3 y un renglón, 3 carillas completas y un renglón, ahora 5 carillas completas y un renglón, a no alcanzar y a tener que volver a hacerlo, ¿sí? Es una pavada esto del mínimo de carillas, respétenlo, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de carillas completas, hablamos de contenido, de respuestas a las preguntas o a las consignas realizadas, ¿sí? No cuenta ni la portada para el mínimo de páginas, ni el DNI, ni otras imágenes, ni nada. Hay imágenes, hay portada, hay todo, bueno, por encima. El mínimo es 5, ¿sí? Redactaron el máximo 8 carillas, buenísimo, 8 carillas de redacción. Ahí sí podría estar, sin contar la portada, si hacen 8 carillas más, la portada, el DNI, las imágenes, no es que dentro de estas 8 entraría todo eso. Siempre hablamos de carillas de redacción. Un mínimo de 5, un máximo de 8 carillas de redacción, ¿sí? Más, siempre es más, portada, DNI, imágenes, cuadros, todo lo que ustedes quieran sumar. Pero el mínimo son 5 carillas de redacción. La tipografía y el tamaño de la letra, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta que las páginas tienen que estar numeradas, que los datos que aparezcan en la portada sean correctos, que esté toda la documentación pedida acompañando el trabajo, ¿sí? También todos estos datos son requisitos para aprobar la capacitación. Recuerden, ¿sí?, que también le enviaremos, una vez que ustedes hayan entregado, unos días después se les avisará cuándo son las fechas de entrega de las correcciones,
Si ustedes van a saber cuándo recibirán las correcciones del trabajo, ¿sí? Cuanto antes mejor, pero ustedes entregan, nos tomamos unos días para las correcciones y después los devolvemos. Ya les informaremos vía WhatsApp cuál es la fecha de entrega nuestra de sus correcciones, para saber si terminan la capacitación o tienen todavía que reformular o sumar algo. Bien, chicos, todavía tienen un tiempito más para o arreglar algo del trabajo, de ser necesario, o de tener que modificarlo, ¿sí? O de sumar algo. Todavía hay tiempo. Por lo tanto, consulten. Hagan consultas, que todavía no hubo ninguna consulta en relación al trabajo, fueron muy pocas en realidad, ¿sí? Consulten, sáquense las dudas. Chequeen las fechas de entrega con el calendario que fue enviado el primer día de clase. Recuerden que es fecha de entrega, ya está marcada, está en el calendario, está en el trabajo, ustedes ya tienen todas esas fechas. Chequeen que no se les pase. Es ese día de entrega, solo ese día y no otro, ni antes ni después. El día que dice el calendario, el día que le informamos nosotros, ¿sí? Que se tienen que entregar. Bien. La idea, como les dije, de la clase de hoy es reflexionar sobre algunas conclusiones y hacer entonces además un repaso integrador de los conceptos o ideas más importantes de esta capacitación. Conceptos e ideas que van a poder ayudarlos tal vez a darle, sin un cierre, darle una vueltita todavía al trabajo, ¿sí? Si es necesario. Tienen un tiempito más todavía. Es por eso que en la clase de hoy no hay material nuevo, sino que todo lo expresado en la clase de hoy está basado en lo trabajado en esta capacitación en el transcurso de estos meses. ¿Sí? Bien, arranquemos entonces un poquito a meternos en tema. Empecemos reflexionando un poco sobre inclusión e integración. Aunque inclusión e integración suelen usarse como sinónimos, y dijimos que en efecto tenían una etimología similar, ¿sí? En materia de discapacidad, ambos términos, ¿se acuerdan? Se diferenciaban con nitidez. No era lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de integración, suponemos que los elementos diferentes a un patrón forman un subconjunto completamente separado de los elementos del patrón, ¿sí? Cuyos bordes, podríamos decir, no permiten un intercambio. Imagínense un patrón, ¿sí? Lobitos, si quieren, podemos ver. Cuando hablamos de integración, entonces hablamos de elementos diferentes al patrón. Imagínense un círculo con un montón de pelotitas de color naranja adentro y una o dos o tres pelotitas de color verde. No siguen el patrón naranja, ¿sí? Sino que están dentro de un conjunto todas estas pelotitas verdes y dos o tres pelotitas naranjas. Esa idea es la de, entonces, integración, ¿sí? Integración. Ahora, cuando hablamos de inclusión, por lo contrario, la inclusión muestra un único conjunto en el que todos los elementos conviven sin limitaciones entre los diversos elementos compartiendo el espacio. Es decir, hablamos de todas pelotitas amarillas dentro de un conjunto. No importa si tienen discapacidad, si no tienen discapacidad, no importa nada, son todos iguales dentro del conjunto. En cambio, cuando hablamos de discriminación, podíamos diferenciar los alumnos con necesidades educativas especiales de los alumnos que no la tenían, ¿sí? Dijimos pelotitas verdes y pelotitas naranjas dentro de un conjunto, y cuando hablamos de inclusión hablamos de todas pelotitas iguales. Pelotitas, habíamos dicho en este caso, amarillas, ¿sí? En el área de la discapacidad, la inclusión supone trabajar de un modo mucho más amplio y profundo, y no limitarse a atender las necesidades
de ese niño en particular que tiene algún tipo de discapacidad, ¿sí? Consiste en intervenir, podríamos decir, también en el contexto de ese niño, donde todavía algunas ideas o donde todavía algunas concepciones están naturalizadas y refuerzan las barreras para el aprendizaje y la autonomía, ¿sí? Esto de tener internalizado estas cosas dificulta. Están tan internalizadas que se generan barreras dificultando el aprendizaje y la autonomía de los niños. En contraposición total de lo que muchos padres y muchos maestros creen, lograr la inclusión del niño con discapacidad no significa normalizarlo o anular sus diferencias, sino que significa evidenciarlas para descubrir, además de las dificultades, sus posibilidades y sus potencialidades, ¿sí? En este sentido, se intenta darle a cada niño las herramientas necesarias para que puedan ejercer sus derechos y sortear las barreras que impiden o dificultan su desarrollo social y su desarrollo escolar. Actualmente, el trabajo que se hace en la mayoría de las escuelas se parece más ¿a cuál? ¿Ya lo imaginaron? Claro, se parece más a las características de la integración escolar que a la inclusión escolar. Si bien los objetivos están fijados para lograr un mejor nivel de inclusión, la mayoría de las estrategias utilizadas hoy para brindar ayuda o apoyo a los niños con necesidades educativas especiales tiende, ¿sí?, a apuntar exclusivamente a las dificultades del niño como una ortopedia, podríamos ya decir, como un bastón, como una ayuda externa, ¿sí?, que el niño necesita. Solo en menor medida se logran intervenciones que puedan modificar el núcleo más duro, lo que está institucionalizado, lo que está instituido en realidad, ¿sí?, y aceptado en el ámbito escolar. Institucionalizado también, porque si ahora que me escuché, sí, lo que está instituido e institucionalizado y aceptado, ¿sí?, en el ámbito escolar, entonces. ¿Por qué digo esto? Ya que, porque para lograr modificar estos aspectos es fundamental que los docentes, los agentes externos como el AT, la PND, ¿sí?, el personal directivo, la comunidad educativa, la sociedad y el Estado también, y sobre todo el Estado también, ¿sí?, se involucren en este cambio de perspectiva que va de la integración a la inclusión. ¿Y por qué pongo las tintas también sobre el Estado? Porque una cosa es armar una ley y garantizar a través de la ley la inclusión de todos los niños, y otra cosa es que eso se pueda poner en marcha, se puede incluir, se pueda trabajar de esa forma, ¿sí?, sobre todo en las escuelas públicas. La educación para niños con necesidades educativas especiales tiene, como hemos visto, una larga historia de desarrollo en nuestro país, ¿sí? Esto lo hemos visto en el transcurso y sobre todo en las primeras clases de nuestra capacitación. Se ha realizado un intenso trabajo, se han realizado grandes aportes, se han realizado grandes contribuciones a la formación, a la contención y al tratamiento de las personas con discapacidad por varias generaciones, ¿sí? La oferta de la educación especial sigue siendo dispositivos de plena vigencia frente a las necesidades actuales. Según el artículo 23
según el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Convención que se llevó a cabo en el año 1989, estamos hablando más de 30 años atrás, ¿sí? Decía esta convención, este artículo, que los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad deben, en realidad no en pasado, en presente, deben disfrutar de una vida plena, de condiciones que aseguren su dignidad, que les permitan bastarse a sí mismos y que faciliten su participación activa en la comunidad. Por otra parte, el artículo 24, ¿sí? Este fue el 23 de la Convención de los Derechos del Niño, el 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, año 2007, establece que los estados deben garantizar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y la enseñanza a lo largo de toda la vida de las personas con discapacidad, con el objetivo de asegurarles la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial, ¿sí? Y poder también desarrollar plenamente su participación, ¿sí? Propiciar su participación en igualdad de condiciones como miembros de la comunidad. ¿Vieron que hoy hablaba de la teoría y la bajada concreta? Bueno, teoría y bajada concreta. ¿Sí? Acá, fíjense cómo este artículo 24 habla de los derechos de las personas con discapacidad y se debe garantizar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles. Partiendo desde lo edilicio en adelante, veamos si se cumple o se garantiza, por más que esté en la Constitución, en la Declaración Internacional de los Niños, en la de los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde la parte edilicia que de todo es lo menos importante, ¿sí? En adelante pensemos si se cumple o no. Una cosa es la teoría, otra cosa muy distinta es bajado a la realidad en el día a día, en lo concreto dentro de una escuela, ¿sí? Hablamos de la Declaración de los Derechos del Niño, hablamos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No podemos dejar de lado, ¿sí? Nuestra Constitución, la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución de la Nación Argentina, la del año 94, la última Constitución, ¿sí? Con las modificaciones que se le hicieron en el año 94, que en su artículo 75, en el inciso 23, ¿sí? Esto está en el capítulo 4, sí. Sienta, este artículo, sienta las bases para legislar y promover acciones que garanticen la igualdad de oportunidades de trato y de goce de los derechos ciudadanos, ¿sí? Derechos ciudadanos y humanos, a los niños, a las mujeres, a los ancianos y a las personas con discapacidad. Ahora, en el ámbito educativo, ¿sí? Pasamos de los derechos, ¿sí? Convención del Niño, discapacitados, Constitución Nacional, vamos a la Ley Nacional de Educación 26.206. ¿sí? En el ámbito educativo, en la Ley 26.206, esta es la nueva Ley Nacional de Educación, en su artículo 42, sostiene que la educación especial se rige por el principio de inclusión educativa y que debe asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y garantizar su integración en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿Sí? Acabamos de señalar cuáles son los derechos de los niños, cuáles son los derechos de los jóvenes con discapacidad o necesidades educativas especiales, ¿sí? Ya que la modalidad de integración escolar en vías a una inclusión es una manera de ejercer el derecho a la educación. Si bien la integración escolar es un modo de brindar apoyo, no es el único que representa el espíritu de la inclusión, ¿sí? La evaluación
para determinar el dispositivo que favorezca la inclusión de esa persona, debe enfocarse en las necesidades, debe enfocarse en las cualidades de quién, del niño, del joven que tenga necesidades educativas especiales, ¿sí? Y sobre todo debe enfocarse en el resultado de ese análisis que se tendrá que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso será la base para elegir cuál es la mejor opción, podríamos decir, ¿sí? Para contribuir a una formación inclusiva en el ámbito escolar y en el ámbito social. Suele suceder que si el diagnóstico de la discapacidad, ¿sí?, seguida de un niño con seguida de las necesidades educativas especiales, ¿sí?, se realiza cuando los niños ya están asistiendo a una escuela común. Lo que suele ocurrir por lo general, como ya lo hemos visto, es que los equipos generalmente sugieren sumar una figura de apoyo que podría ser un acompañante terapéutico. Acá lo ideal es que el niño ya llegue con su acompañante, con su figura de apoyo, y no que lo descubran dentro de la escuela. Eso sería lo ideal. No es lo que pasa en la mayoría de los casos, muchas veces, ¿sí? Siempre dependiendo de la patología. Hay patologías que son más visibles, entonces como son más visibles ya se saben que van a necesitar una figura de apoyo dentro del ámbito escolar. Hay otras patologías que por ahí se descubren dentro del ámbito escolar. Lo importante es que el diagnóstico justamente que se lleve a cabo sea un diagnóstico certero, que pueda dar las herramientas que se necesiten para poder justamente formalizar esta figura de apoyo. Si luego, ¿sí?, de desarrollado el trabajo de un proyecto de integración e inclusión que se ha ido ajustando en el tiempo de trabajo y reevaluando, nos encontramos que no resulta suficiente porque el niño sigue padeciendo frustraciones frente a los aprendizajes y sigue teniendo dificultades emocionales o conductuales que no pudieron acotarse de una manera que resulte más sano, ¿sí? Entonces, si pasa todo esto, recién ahí se deberá evaluar otras alternativas como puede ser la derivación a una educación especial. Mientras esto no acontezca, siempre el aula con compañeros, ¿sí?, dentro de una escuela común es el ámbito más propicio. Decimos proyecto. Se va evaluando continuamente el proyecto y el niño, ¿sí?, figura de apoyo. Si todo esto vamos a medida que va pasando un tiempo prudencial, no son 2 meses, un tiempo donde los equipos comienzan a evaluar, entonces si se dan cuenta que hay frustración o que esta frustración continúa frente al aprendizaje y hay dificultades conductuales, hay dificultades emocionales, y esto no está resultando beneficioso para el niño, recién ahí se comienza a evaluar las alternativas, ¿sí?, de algún tipo de educación especial fuera de este establecimiento, incorporándolo en otro. Muchas veces esta posibilidad, ¿sí?, los padres suelen vivirla como un fracaso, suelen vivirla como una pérdida, ¿sí? Lo que por lo general la experiencia indica es que los padres, al ver los avances de sus hijos, ¿sí?, cambian esa percepción negativa que tienen y aceptan mucho mejor la propuesta de la educación especial. Claramente lo que los padres sienten en un primer momento es esta situación de pérdida. Nos sacaron la posibilidad de que nuestros hijos estén en una escuela normal.
Pero cuando empiezan a ver los frutos, los logros de esta educación especial que van a ir recibiendo los niños, comienzan a tener un cambio de mirada. Por lo general, lo que la experiencia indica. No quiere decir que no haya excepciones, ¿sí? Entre los dispositivos más utilizados para atender a niños y a jóvenes con discapacidad o para atender a niños y a jóvenes con necesidades educativas especiales, se encuentran, como ya hemos visto, la integración escolar, las escuelas de recuperación, las escuelas especiales y los centros de estimulación temprana. La integración escolar está destinada a quienes requieren una adecuación de los contenidos, ¿sí? Lo importante es que se adecúen los contenidos curriculares al niño. En este caso, un agente externo trabaja de manera personalizada con el niño como figura de apoyo para que pueda seguir la propuesta educativa convencional, adecuando los contenidos, ¿sí? Por eso este tipo de intervención tiene como objetivo, prioritariamente, preservar la permanencia del niño en un ámbito educativo común y promover la autonomía y promover la socialización con el grupo de pares. Esta modalidad puede adquirir distintas formas, ¿sí? Hay dos formas, ¿sí? O hay varias formas, pero ¿cuáles son las dos formas más difundidas? Por un lado, que un equipo de integración escolar plantee un PPI y además de realizar un tratamiento especializado en consultorio a domicilio, se designe un maestro integrador para que acompañe al niño en la escuela, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, que las escuelas especiales brinden apoyo a las escuelas comunes, ¿sí? Según las necesidades del caso, se designa también un maestro integrador para que asista determinada cantidad de horas por semana a apoyar al niño o asigna una supervisora, ¿sí? Para que audite a la modalidad, ¿sí? A la que audita la escuela en realidad, en lo que se refiere a la modalidad de integración planteada, ¿sí? Por un acompañante externo contratado por los padres, ¿sí? Para el niño. Esta supervisora viene a auditar, a supervisar, ¿sí? Que el trabajo que está haciendo el acompañante externo que tiene el niño dentro del salón permita esto. Bien, escuelas comunes con integración. Por el otro lado, las escuelas de recuperación. ¿Se acuerdan? En su momento dijimos que las escuelas de recuperación constituyen una propuesta de enseñanza pública o privada cuyo objetivo es lograr que los niños que necesitan una atención más individualizada en toda su trayectoria educativa accedan a una escolaridad integral, ¿sí? A ver, asimismo se procura que el niño ingrese o reingrese a la escuela común en los niveles primarios o medios, ¿sí? En el primer caso se ocupan de fomentar un medio acorde para el aprendizaje a los que no han logrado la madurez necesaria o las condiciones básicas para integrarse a la escuela. Y en el segundo se encarga de integrar la enseñanza común a quienes requieran una atención educativa especial por un periodo transitorio con posibilidades de reinsertarse en la educación común. ¿A quiénes está dirigido? A niños de entre 6 y 12 años de edad y a jóvenes de entre 13 y 17 años que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje. Es decir, aquellos que si bien pueden acceder a los contenidos mínimos de una escuela convencional, necesitan una adaptación personalizada de esos contenidos. Esto refiere a una currícula flexible que pueda adecuarse a sus ritmos y sobre todo adecuarse a los estilos de aprendizaje. Integración, escuela de recuperación, vamos a hablar de las escuelas
educativas especiales, ¿sí? Bien. En cuanto a las escuelas educativas especiales, trabajan, ¿sí?, con programas personalizados que no se ofrecen dentro del sistema educativo convencional. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estas escuelas? ¿Sí? Sus objetivos son que el niño adquiera contenidos pedagógicos básicos y desarrolle habilidades instrumentales, desarrolla habilidades sociales, desarrolla habilidades comunitarias para lograr responder a las exigencias de la vida cotidiana. Integración o escuelas convencionales con integración, escuelas de recuperación, escuelas educativas especiales, centros de estimulación temprana. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las 4 posibilidades que íbamos a charlar? Centros de estimulación temprana. Bien. Por último, entonces, estos centros, ¿sí? No quiero terminar la capacitación sin hacer mención de ellos. Estos centros conforman una modalidad de intervención pedagógica organizada y articulada según las propuestas terapéuticas individuales, ¿sí?, dadas siempre por el equipo de profesionales externos. Sus objetivos son lograr una mayor inclusión social, estimulando las habilidades sociales y las capacidades de compartir que tengan estos niños con pares, ¿sí? Compartir con otros, ¿sí? También fomentar la autonomía en la realización de actividades cotidianas, procurar que el niño desarrolle habilidades cognitivas, ¿sí?, desarrolla habilidades sensoriomotoras, ¿sí?, mediante el trabajo pedagógico individual. Y además estimular el intercambio verbal y estimular la expresión de sentimientos y emociones, ¿sí? Estos centros de estimulación están destinados a niños que requieren un abordaje de espacio individual o también puede ser un abordaje de espacio grupal, pero que les permita sostener y desarrollar vínculos con un grupo de pertenencia, como también a aquellos que han dejado la escolaridad común o especial en forma definitiva o transitoria o que han finalizado el proceso también de estimulación temprana. Antes de seguir, ¿qué es la estimulación temprana? Porque no hablamos de estimulación temprana. La estimulación temprana es la atención que se da al niño en las primeras etapas de su vida. ¿Con qué objetivo? Con el de desarrollar, con el objetivo de potenciar al máximo sus posibilidades físicas, sus posibilidades intelectuales, sus posibilidades afectivas, ¿mediante qué? Mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar nunca el curso lógico de la maduración. El niño que no se ajusta del todo a los parámetros esperados suele ser ubicado, por lo general, en el lugar de la diferencia, como si el resto, los supuestamente normales, fueran una masa homogénea. Sin embargo, sabemos, ¿sí?, y los docentes más que nadie saben, que cada alumno tiene modos particulares de aprender o modos particulares de estar en la escuela. Algunos requieren más tiempos, otros requieren de mayor estimulación y varios, además, necesitan contención emocional. Sabemos que el trabajo que hace el docente no se reduce solamente a la transmisión de saberes, sino que incluye además promover hábitos saludables, incorporar rutinas, fortalecer, ¿sí?, los psiquismos a partir de la enseñanza, ¿sí? Dicho de otro modo, dicho en criollo, el rol del docente implica prácticamente un acto clínico. Paciencia, perseverancia,
asistencia y comprensión forman parte de las cualidades esperables del docente, ¿sí? De ese docente que lleva a cabo la misión de enseñar. Y como si esto fuera poco, esa labor se complejiza aún más cuando hay un alumno que no responde de la forma esperada a lo propuesto. La escuela se ocupa de continuar la educación que inician los padres en el hogar. A veces incluso llega a suplirla. Y de esta manera funciona, ¿sí?, de ortopedia ante la carencia. También es el ámbito específico en donde el niño va a desplegar su personalidad y por eso se vuelve un importantísimo espacio diagnóstico, ¿sí? A menudo los docentes, los ojos entrenados que identifican los primeros signos de un trastorno y dan paso a que se inicie ese arduo recorrido que terminará con un diagnóstico más preciso, ¿sí? Son esos ojos entrenados de los docentes, esos ojos que ya pueden empezar a mirar y darse cuenta que hay algo que está pasando, ¿sí? Esto suele ser a menudo, muy a menudo de hecho, ¿sí? Los docentes suelen detectar estos casos de esos niños que no responden de la forma esperada a lo propuesto, ¿sí? Sin embargo, identificar no implica necesariamente saber qué hacer con eso que se percibe, ni siquiera implica saber cómo realizar la tarea de integración escolar, ¿sí? Nuestro sistema educativo muestra una falencia en este punto, ¿sí? Pero a la vez este desconocimiento da pie a que se inicie un trabajo conjunto que se puede hacer entre varios profesionales en lugar de sobrecargar al docente. Trabajar con los padres de todos los alumnos del curso es una tarea central para fomentar una participación activa en el proceso de integración. Si bien se requiere un tiempo, si bien se requiere un esfuerzo, ¿sí?, el tiempo y el esfuerzo utilizado se verán, si los costos, estos costos, ¿sí?, a la larga traerán sus frutos, ¿sí? Los costos de no hacerlo, de no hacer esto, son muchos mayores, dado que la falta de información y de contención retroalimenta de manera negativa el malestar. A ver, una manera de abordar esta tarea es organizar reuniones informativas de psicoeducación que ayuden a despejar los miedos y a resolver las dudas que los padres tengan, ya que ese conocimiento facilita y orienta la inclusión del niño en su entorno más inmediato. También se puede aportar, en otros casos, material de lectura, el cual puede ayudar a desmontar prejuicios, a dar nuevos sentidos a la inclusión de personas con discapacidades, o a dar un nuevo sentido, una nueva mirada a aquellos niños que tengan necesidades educativas especiales. En el ámbito, más que en el ámbito, en los ámbitos más formales, se pueden crear espacios de encuentro, por ejemplo, con varias modalidades. Una de ellas pueden ser los talleres, ¿sí? Estos talleres en los que a partir de una propuesta vivencial se proponga el ejercicio de vivenciar una situación de exclusión u otro sobre dinámica de trabajo en equipo. Hay muchas formas de trabajar de manera vivencial esto, ¿sí? De esta forma, ¿qué pasa? Se genera un clima que facilita transmitir en qué
consiste el proyecto de integración? ¿Sí? Yo recuerdo uno que trabajamos particularmente en la escuela, que fue esto de, en una de las actividades, esto de vivenciar, era de trabajar el voleibol. ¿Vieron estos? Nos vendaron los ojos y nos hicieron jugar a todos con una pelota que tiene como unos cascabeles, como unos sonidos. ¿Sí? Esto de poder entonces vivenciar exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto fue un taller experiencial, la verdad, muy cómodo, porque uno ahí recién de a poquito te vas metiendo dentro de la realidad de la otra persona. O nos pidieron que intentemos hacer tal o cual actividades sentados, o iban variando las modalidades. Pero ahí era la forma de poder empatizar un poquito con lo que le pasaba al otro, ¿sí? Poder entender su mundo desde su mirada, interpretar lo que ellos vivencian día a día. Entonces esos talleres, ¿sí?, vivenciales, ¿sí?, son realmente una herramienta importante que se podría llegar a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué más? Estoy pensando en qué me estoy olvidando. Bueno, estos talleres, ¿sí?, para cerrar la idea de los talleres, entonces, van a permitir, no me acuerdo si ya se los dije, estoy pensando, me queda duda, va a facilitar la transmisión, ¿sí?, de todo lo que la institución tiene pensado en sus proyectos. Esto a su vez, entonces, es como presentar el proyecto a la comunidad educativa, ¿no? Esto va a dar lugar a que se abran preguntas, a que afloren las fantasías sobre la temática, ¿sí?, a que se logre crear conciencia en los participantes del taller para que colaboren con el proyecto. Estamos abriendo una puerta, ¿sí? Estamos abriendo una puerta. Por otro lado, la participación de la comunidad no se limita solamente a la integración en la escuela, sino que se debe contemplar los espacios externos. No solamente contemplarlos, materializarlos, por ejemplo, a través de invitaciones a la casa de los compañeros, invitaciones a los cumpleaños de los compañeros, ¿sí? Esto lo que permite justamente favorecer la interacción social de estos niños. Lo que suele ocurrir es que muchas veces, por desconocimiento de los padres, por miedo, por temor a que al niño le pase algo, es segregado, ¿sí? Entonces, si los padres saben cómo tratarlo, si los padres perdieron el miedo, si los padres perdieron el prejuicio, es una manera también de concretar estas invitaciones externas, es una manera también de buscar esto de la integración social del niño. Nos metemos en un tema álgido, la puerta de la escuela. La puerta de la escuela. No me puedo ir de esta capacitación sin reflexionar un poquito sobre la puerta de la escuela. Yo le voy a hablar de la puerta de la escuela que conozco yo. No sé si ustedes conocen otra puerta de la escuela, pero por lo general las puertas de las escuelas son lugares donde los padres se encuentran de manera espontánea, de manera casual, e intercambian, como quien no quiere la cosa, intercambian información. Intercambian, como quien no quiere la cosa, apreciaciones. Intercambian, como quien no quiere la cosa, ¿por qué no?, chismes sobre lo que pasa en la escuela. Todo lo relativo a las integraciones, todo lo relativo a las inclusiones escolares, siempre es un tema central en este foro espontáneo, podríamos decir, en este foro espontáneo de opinión a la salida de las escuelas y a la salida de los colegios, ¿sí? Hay frases típicas que uno suele escuchar, como por ejemplo,
Desde que está este chico con problemitas, están nivelando para abajo. O este chiquito les pega a todos, voy a pedir que no se siente más con mi hijo. O me parece que más que problema se hace el vivo. Y la maestra además le hace la prueba. O comentarios como, mi hijo empezó a pegar desde que este nene le pega a todos. Pero como es discapacitado nadie le dice nada. Estos recortes de la realidad, estos comentarios, estoy viendo, se me paró un pelo para acá atrás, estos comentarios en estos foros espontáneos de padres, ni hablar de los grupitos de WhatsApp, eso implica una clase extra, chicos. Sumamos una clase más y hablamos de los grupitos de WhatsApp si quieren, pero vamos a dejarlo así. Estos foros espontáneos, ya sean presenciales o ya sean a través de alguna red, ¿sí? Son recortes, son un síntoma de malestar, ¿sí? Y son una manera indirecta de quejarse que no hay que desatender, porque puede obstaculizar el proceso inclusivo que se quiere llevar adelante. Por eso, lo anterior que acabo de mencionar, ¿sí? Pensemos que si enseñamos a los niños, ¿sí?, a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Para ir terminando, ¿sí?, para ir terminando ya la clase, recordemos que cuando se habla de educación inclusiva se hace referencia a la respuesta que se le da a la diversidad iniciada en la escuela y transmitida a la sociedad, tomando como base el hecho de que todas las personas se desenvuelven mejor juntas, especialmente si se les aconseja, ¿sí?, especialmente si se les da la oportunidad de crecer en un entorno donde son escuchados, donde son aconsejados, en un entorno donde se respete y se les permita desarrollarse integralmente en igualdad de condiciones sin ningún tipo de discriminación. Chicos, para ya así terminar la capacitación, no importa si un niño aprende despacio, importa que no dejemos de apoyarlo para que siga aprendiendo. Espero que hayan podido tomar las herramientas, que se hayan logrado inmiscuir en este mundo de la educación inclusiva y de las necesidades educativas especiales, ¿sí? Tengan presente que nunca existen las recetas mágicas, que nunca existen las recetas generales para trabajar con nuestros chicos en las escuelas. Todo lo que hagamos va a ser siempre, o debería de ser siempre, personalizado, ajustándose a la realidad de ese niño en particular que tenemos delante, de ese niño que en ningún momento deja de ser persona. Espero volvamos a cruzarnos en alguna otra capacitación, en algún otro curso, en algún otro taller, y que me puedan comentar que esto, ¿sí?, en lo que estuvieron formándose, ya lo están aplicando. Chicos, muy buena semana, muy buena jornada, ¿sí?, y quedo a la espera de los trabajos de ustedes. Nos estamos viendo.